Había una vez un hombre que se atrevió a mirar directamente al sol de la verdad sin cerrar los ojos, sin parpadear ante el resplandor que cegaba a los demás. Su nombre era Baruch Spinoza, y su crimen fue pensar. No pensar de manera superficial, no repetir lo que otros decían, sino pensar hasta el fondo, hasta donde las ideas se vuelven peligrosas, hasta donde las certezas de los poderosos se desmoronan como castillos de arena ante la marea de la razón. ¿Qué descubrió este hombre que enfureció tanto a rabinos, sacerdotes y teólogos de todas las religiones? ¿Qué verdad pronunció que lo condenó al destierro, a la soledad, a ser borrado de los registros de su propia comunidad como si nunca hubiera existido? La respuesta es tan simple como devastadora. Spinoza descubrió que las visiones divinas, esas experiencias místicas que fundamentan todas las religiones, esas revelaciones que supuestamente vienen de un Dios que habla desde las nubes o desde las zarras ardientes, no son más que productos de la imaginación humana, construcciones de la mente que proyecta sus deseos, sus miedos, sus anhelos más profundos en una pantalla cósmica y luego las confunde con mensajes del Creador. ¿Puede algo ser más herético? ¿Existe una blasfemia mayor que sugerir que cuando Moisés escuchó la voz de Yahvé en el monte Sinaí, lo que realmente experimentó fue un estado psicológico particular, una exaltación de su propia conciencia, una proyección de su imaginación vívida? ¿O que cuando los profetas declaraban haber visto ángeles y recibido mensajes divinos, en realidad estaban interpretando sus propios estados mentales alterados, sus propias fantasías fabricantes, como si fueran comunicaciones de un reino sobrenatural? Spinoza no lo sugirió tímidamente, no lo insinuó con cuidado diplomático. Lo declaró abierta y francamente en su Tratado Teológico Político, ese libro incendiario que los teólogos de su tiempo intentaron suprimir, quemar, hacer desaparecer, porque sabían que contenía una verdad que podía derribar los pilares mismos de la autoridad religiosa. Imaginen por un momento la escena. El joven Spinoza, criado en la comunidad judía de Ámsterdam, educado en las Sagradas Escrituras, conocedor profundo del Talmud y de los comentarios rabínicos, sentado en su modesta habitación, puliendo lentes para ganarse la vida, mientras pulía también su mente con el abrasivo de la razón. ¿Qué pensamientos cruzaban por su cabeza cuando leía los relatos de las visiones proféticas? ¿Qué dudas surgían en él cuando los rabinos explicaban con absoluta certeza cómo Dios había hablado a Abraham, a Isaac, a Jacob, a todos los patriarcas y profetas? ¿No notaba acaso que todas estas visiones divinas tenían un patrón sorprendentemente humano, que reflejaban las preocupaciones, los valores, incluso los prejuicios de la época y el lugar donde ocurrían? Y en este preciso momento, mientras tú que me escuchas te encuentras en algún lugar de este vasto mundo, quizás en una ciudad bulliciosa o en un pueblo tranquilo, tal vez sea de día o tal vez la noche haya caído sobre tu ventana, me gustaría que compartieras algo conmigo, con todos nosotros que formamos esta comunidad de buscadores de verdad. Escríbeme en los comentarios desde qué país y ciudad me acompañas en este instante y qué hora marca tu reloj en este preciso momento, porque esta reflexión sobre Spinoza, sobre la verdad, sobre el coraje de pensar, nos une a través de las distancias y los usos horarios, nos convierte en una hermandad de aquellos que no temen hacer las preguntas difíciles. Y si este mensaje resuena en ti, si sientes que hay algo aquí que vale la pena compartir, piensa en un amigo cercano, alguien a quien aprecias profundamente, y comparte este video con él, con el deseo sincero de que bendiciones lleguen a su familia, porque cuando compartimos conocimiento, cuando expandimos la luz de la comprensión, estamos sembrando semillas de bienestar en el mundo. Spinoza comenzó a notar algo peculiar en las escrituras sagradas. Los textos que se suponía eran la palabra directa de Dios mostraban contradicciones, inconsistencias, pasajes que parecían escritos por diferentes autores con diferentes agendas y diferentes niveles de comprensión. ¿Cómo podía ser esto si venían de una fuente divina perfecta e infalible? Y más aún, ¿por qué las visiones divinas variaban tanto según quien las recibía? A Moisés, Dios se le aparecía como una zarza ardiente o una voz desde las nubes. A otros profetas se les presentaba en sueños simbólicos llenos de bestias extrañas y números misteriosos. A algunos les hablaba con claridad meridiana,
a otros mediante enigmas y parábolas. ¿No era esto extrañamente parecido a cómo funciona la imaginación humana, que produce experiencias diferentes según la personalidad, la educación y el estado mental de cada individuo? Pero Spinoza no se quedó en la mera observación de estas inconsistencias. Fue más profundo, mucho más profundo, hasta tocar el nervio mismo de la cuestión. Desarrolló una teoría completa sobre la naturaleza de la profecía y las visiones divinas, una teoría que no negaba necesariamente la experiencia de los profetas, pero que la explicaba de una manera completamente natural, sin recurrir a intervenciones sobrenaturales. Los profetas, argumentaba Spinoza, eran hombres con imaginaciones particularmente vívidas y poderosas. En estados de intensa concentración o emoción, sus mentes podían producir experiencias tan vívidas, tan convincentes, que las percibían como externas a sí mismos, como si vinieran de una fuente fuera de su propia conciencia. Pero en realidad, todo sucedía dentro de sus propias mentes. ¿Suena esto a herejía? Por supuesto que sí. Porque si las visiones divinas no son realmente divinas, si no vienen de un Dios que se comunica directamente con ciertos individuos elegidos, entonces toda la estructura de autoridad religiosa se tambalea. Si Moisés no recibió realmente los 10 mandamientos de las manos de Dios en el monte Sinaí, si esas leyes fueron en realidad el producto de su propia reflexión moral, de su genio legislativo, proyectado hacia el cielo y atribuido a una autoridad divina para darles más peso y legitimidad, entonces, ¿qué queda de la religión revelada? ¿Qué queda de la idea misma de que existe una verdad religiosa absoluta, dictada desde arriba, inmutable y obligatoria para todos? Spinoza entendía perfectamente las implicaciones de su descubrimiento. Sabía que estaba desmantelando no solo una creencia, sino todo un sistema de poder. Porque las religiones organizadas, con sus jerarquías de sacerdotes y rabinos, con sus ritos y ceremonias, con sus leyes y prohibiciones, todas se fundamentan en la idea de que ciertos individuos privilegiados tienen acceso directo a la voluntad divina. Los profetas del pasado escucharon a Dios, y ahora los líderes religiosos del presente interpretan lo que esos profetas dijeron, mediando entre el pueblo común y lo divino, controlando el acceso a la salvación, dictando lo que debe creerse y lo que debe rechazarse. Pero, ¿qué sucede si los profetas originales no escucharon realmente a Dios? ¿Qué sucede si sus visiones eran tan humanas como las nuestras, tan falibles, tan influenciadas por sus propios contextos culturales y limitaciones personales? La respuesta es obvia: toda la estructura se desmorona. Los líderes religiosos pierden su autoridad especial. Las escrituras sagradas dejan de ser palabras divinas infalibles y se convierten en documentos históricos, textos antiguos, escritos por humanos con todas sus virtudes y defectos. Y lo más importante, cada individuo queda liberado para pensar por sí mismo, para buscar la verdad mediante su propia razón, sin necesidad de intermediarios que le digan lo que Dios supuestamente quiere o no quiere. Pero ¿cómo llegó Spinoza a esta conclusión tan radical? No fue mediante un rechazo arbitrario de la religión o un deseo adolescente de rebelarse contra la autoridad. Fue mediante un análisis cuidadoso, meticuloso, casi científico de los textos sagrados. Spinoza aplicó a la Biblia el mismo tipo de escrutinio racional que se aplicaría a cualquier otro texto antiguo. La estudió en sus idiomas originales, hebreo para el Antiguo Testamento, examinó su lenguaje, su estilo, sus contradicciones internas, y lo que descubrió fue revelador. Por ejemplo, el Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia que se atribuyen a Moisés, contiene pasajes que claramente fueron escritos después de la muerte de Moisés. Hay referencias a eventos que ocurrieron siglos después del tiempo en que se supone Moisés vivió. Hay cambios de estilo y vocabulario que sugieren múltiples autores. Hay duplicaciones de historias con variaciones que indican diferentes tradiciones orales que fueron compiladas más tarde. ¿Cómo podía Moisés haber escrito sobre su propia muerte y entierro, como aparece en el último capítulo del Deuteronomio? ¿Cómo podía referirse a los reyes que gobernaron sobre Israel si esos reyes no existirían hasta siglos después? La única explicación lógica era que estos textos fueron compilados y editados por múltiples autores a lo largo de muchos siglos, no dictados por Dios a un solo hombre en un momento específico.
Pero si los textos fundamentales de la religión judía eran construcciones humanas, compilaciones editadas y revisadas por escribas y sacerdotes, entonces las visiones y revelaciones que supuestamente contenían también debían entenderse como humanas. Los profetas no eran receptores pasivos de mensajes divinos claros e inequívocos. Eran individuos complejos, con sus propias personalidades, sus propios traumas, sus propias agendas políticas y sociales, que interpretaban sus experiencias internas intensas como comunicaciones de Dios, porque esa era la manera en que su cultura les enseñaba a entender tales experiencias. Pensemos en esto por un momento. En la antigüedad, antes del desarrollo de la psicología moderna, antes de que entendiéramos los mecanismos de la mente, las alucinaciones, los estados alterados de conciencia, ¿cómo habría interpretado alguien una experiencia visionaria intensa? Si una persona escuchaba voces en su cabeza o veía imágenes vívidas que no estaban realmente allí, ¿qué otra explicación tenía disponible excepto atribuirlas a fuerzas sobrenaturales? En una cultura donde se creía firmemente que los dioses o Dios intervenían constantemente en los asuntos humanos, donde cada fenómeno natural inexplicable se atribuía a la acción divina, donde la línea entre el mundo natural y el sobrenatural era porosa y constantemente atravesada, era perfectamente natural interpretar experiencias psicológicas inusuales como contactos con lo divino. Spinoza sugirió que los profetas eran esencialmente personas con imaginaciones excepcionalmente poderosas. No los estaba insultando ni denigrando. De hecho, reconocía que tenían dones especiales, capacidades mentales extraordinarias que los hacían diferentes del común de la gente, pero estos dones eran naturales, no sobrenaturales. Eran como el genio del artista o del poeta, la capacidad de crear imágenes mentales tan vívidas y convincentes que parecían tener vida propia. Y cuando estas personas vivían en una cultura que esperaba y valoraba la comunicación divina, cuando eran educadas desde la infancia para creer que Dios hablaba directamente a los elegidos, entonces era inevitable que interpretaran sus propias experiencias mentales intensas como revelaciones divinas. Pero ¿qué hay del contenido de estas revelaciones? Si eran solo productos de la imaginación humana, ¿por qué contenían enseñanzas morales profundas, leyes que formaron la base de civilizaciones enteras, visiones de justicia y compasión que inspiraron a millones? Spinoza tenía una respuesta para esto también. Los profetas, argumentaba, eran individuos moralmente sensibles, profundamente preocupados por la justicia, la ética, el bienestar de su pueblo. Sus visiones expresaban estas preocupaciones morales en forma imaginativa y dramática. Cuando Isaías veía visiones de un reino futuro de paz, donde el león se acostaría junto al cordero, no estaba recibiendo información literal sobre el futuro enviada por Dios. Estaba expresando mediante símbolos poéticos su profundo anhelo de una sociedad justa y pacífica, su comprensión de que la humanidad podía y debía vivir mejor. En otras palabras, la profundidad moral y espiritual de las escrituras sagradas no dependía de su origen sobrenatural. Provenía de la sabiduría acumulada, de las intuiciones éticas, de las reflexiones profundas de personas excepcionales que dedicaron sus vidas a pensar sobre lo que significa vivir bien, sobre cómo debería organizarse la sociedad, sobre los principios fundamentales que deberían guiar la conducta humana. Estas personas eran sabios, maestros morales, líderes visionarios, pero eran humanos, completamente humanos, con todas las limitaciones y particularidades que eso implica. ¿Y por qué los profetas insistían tanto en que sus visiones venían de Dios? ¿Por qué no simplemente decían, esta es mi opinión sobre cómo deberíamos vivir? La respuesta, según Spinoza, era compleja y tenía que ver con cómo funcionaba la autoridad en las sociedades antiguas. En un mundo donde el poder de los reyes y gobernantes se justificaba mediante el mandato divino, donde las leyes civiles se entrelazaban inextricablemente con las leyes religiosas, la única manera de que una enseñanza moral tuviera peso, la única manera de que un líder pudiera movilizar al pueblo hacia el cambio, era invocar la autoridad divina. Si un profeta decía, Dios me ha dicho que deben dejar de oprimir a los pobres, tenía mucho más impacto que si simplemente decía, creo que deberían ser más amables con los pobres. La primera formulación
invocaba el poder absoluto del cosmos, amenazaba con castigo divino para los desobedientes, prometía recompensas celestiales para los obedientes. Era, en términos pragmáticos, mucho más efectiva. Pero esto significaba que los profetas, consciente o inconscientemente, estaban utilizando la creencia popular en la comunicación divina como herramienta retórica, como medio para lograr sus objetivos morales y sociales. Y con el tiempo, esta herramienta se volvió tan efectiva, tan poderosa, que las clases sacerdotales que surgieron después de los profetas la institucionalizaron, la convirtieron en un sistema completo de control social. Ya no se trataba de individuos carismáticos que hablaban desde la pasión moral, sino de burocracias religiosas que reclamaban el monopolio sobre la interpretación de la voluntad divina, que usaban el miedo al infierno y la promesa del cielo para mantener al pueblo obediente y dócil. ¿No es esto exactamente lo que vemos a lo largo de la historia religiosa? ¿No es cierto que las instituciones religiosas han sido con frecuencia instrumentos de opresión más que de liberación? ¿Cuántas guerras se han librado en nombre de Dios? ¿Cuánta sangre se ha derramado porque diferentes grupos afirmaban tener el monopolio sobre la verdad revelada? ¿Cuántas mentes brillantes han sido silenciadas? ¿Cuántos libros quemados? ¿Cuántas vidas arruinadas? Todo porque alguien se atrevió a cuestionar la interpretación oficial de lo que Dios supuestamente dijo hace miles de años. Spinoza veía todo esto con claridad dolorosa. Veía cómo el miedo, no el amor, se había convertido en el motor principal de la religión institucionalizada. Miedo al castigo eterno, miedo a la excomunión, miedo a ser señalado como hereje, miedo a perder la salvación. Y este miedo era deliberadamente cultivado por los líderes religiosos, porque sabían que un pueblo asustado era un pueblo manejable. Si podías convencer a las personas de que Dios observaba cada uno de sus pensamientos, que castigaría incluso las dudas y preguntas, que el cuestionamiento en sí mismo era un pecado, entonces tenías un control casi total sobre sus mentes y sus acciones. Pero ¿qué pasa cuando alguien como Spinoza llega y dice, un momento, examinen estos textos cuidadosamente, usen su razón y verán que estas supuestas revelaciones divinas tienen todas las marcas de ser producidas por mentes humanas falibles? ¿Qué pasa cuando alguien demuestra que los profetas podían estar equivocados, que se contradecían entre sí, que sus visiones reflejaban los prejuicios y limitaciones de su tiempo? ¿Qué pasa cuando alguien sugiere que no necesitas intermediarios sacerdotales, que puedes y debes pensar por ti mismo sobre lo que es verdadero y lo que es bueno? La respuesta fue predecible y brutal. La comunidad judía de Ámsterdam excomulgó a Spinoza con un herem, una forma de excomunión particularmente severa. El texto del herem todavía se conserva, y sus palabras son escalofriantes en su ferocidad. Que sea maldito de día y maldito de noche, maldito cuando se acuesta, y maldito cuando se levanta, maldito cuando sale, y maldito cuando entra. Que el Señor nunca lo perdone. Que la ira y el disgusto del Señor ardan contra este hombre, y traigan sobre él todas las maldiciones escritas en el libro de la ley. Ordenaron que nadie podía hablarle, nadie podía leerlo, nadie podía vivir bajo el mismo techo que él. Intentaron borrarlo de la existencia social, convertirlo en un fantasma viviente. ¿Por qué tanta furia? ¿Por qué tanto miedo? Porque Spinoza había tocado el nervio central del poder religioso. Había revelado el secreto que todos los sistemas de autoridad espiritual guardan celosamente. Que su poder descansa en última instancia no en la verdad de sus afirmaciones, sino en la disposición de las personas a creer sin cuestionar. Una vez que introduces la duda, una vez que demuestras que las bases sobre las que se construyó el edificio entero son tambaleantes, todo el sistema está en peligro de colapsar, y no fueron solo los judíos quienes temían a Spinoza. Los cristianos también reconocieron el peligro que representaban sus ideas, porque si las visiones de los profetas judíos eran productos naturales de la imaginación humana, ¿qué decir de las visiones de los santos cristianos? ¿Qué decir de las apariciones de la Virgen María? ¿Qué decir de las experiencias místicas de los grandes doctores de la Iglesia? ¿No deberían todas estas ser sometidas al mismo escrutinio racional, analizadas con los mismos métodos críticos que Spinoza aplicó al Antiguo Testamento? Los teólogos cristianos intentaron refutar a Spinoza, escribieron volúmenes enteros tratando de demostrar que estaba equivocado, que había malinterpretado las Escrituras.
que su racionalismo excesivo lo había cegado a la verdad espiritual. Pero en el fondo, todos sabían que Spinoza había abierto una puerta que nunca podría cerrarse completamente. Había planteado preguntas que no podían ser ignoradas, había señalado contradicciones que no podían ser explicadas fácilmente, había mostrado que era posible, incluso necesario, examinar las afirmaciones religiosas con el mismo rigor crítico que se aplicaba a cualquier otra área del conocimiento humano. La ironía es que Spinoza no era un ateo en el sentido moderno. No negaba la existencia de Dios. De hecho, su filosofía estaba profundamente impregnada de un sentido de lo divino, pero su concepto de Dios era radicalmente diferente del Dios de las religiones tradicionales. Para Spinoza, Dios no era un ser personal que intervenía en los asuntos humanos, que escuchaba oraciones, que castigaba o recompensaba. Dios era la naturaleza misma, la sustancia infinita de la que todo estaba hecho, las leyes inmutables que gobernaban el cosmos. Dios y la naturaleza eran uno, Deus sive natura, Dios, o sea, la naturaleza. Esta ecuación era tan herética como su análisis de las visiones proféticas, quizás incluso más, porque eliminaba completamente la brecha entre lo natural y lo sobrenatural, entre lo sagrado y lo profano. Si Dios es la naturaleza, si lo divino está en todo y es todo, entonces las visiones de los profetas no vienen de un ser separado y trascendente que elige comunicarse con ciertos individuos especiales. Vienen de dentro, de la naturaleza humana misma, que es parte de la naturaleza divina, pero que no tiene ningún canal privilegiado de comunicación con una voluntad divina separada, porque tal voluntad no existe. Hay solo una realidad, una sustancia expresándose en infinitas formas, y los humanos son una de esas formas, con todas nuestras capacidades y limitaciones, incluyendo nuestra capacidad de imaginar, de crear símbolos, de proyectar nuestros anhelos y miedos en el universo y luego confundirlos con mensajes de un más allá. Esta visión era profundamente liberadora, pero también profundamente perturbadora. Era liberadora porque eliminaba el miedo al castigo divino arbitrario, la ansiedad de no saber si estabas siguiendo correctamente las reglas divinas incomprensibles. Si no hay un Dios personal juzgándote, si solo hay la naturaleza siguiendo sus leyes necesarias e inmutables, entonces puedes concentrarte en entender esas leyes, en vivir en armonía con ellas, en buscar tu propia felicidad y la de otros mediante la razón y el conocimiento, no mediante la superstición y el miedo. Pero era perturbadora porque eliminaba también el consuelo de creer que hay un Padre Celestial que se preocupa por ti, que escucha tus oraciones, que tiene un plan para tu vida. En la visión de Spinoza, el universo era indiferente al sufrimiento humano individual. No había providencia especial, no había milagros que suspendieran las leyes naturales para salvarte en momentos de necesidad. ¿Qué hace entonces el ser humano en un universo así? ¿Cómo encuentra significado y propósito si no hay un plan divino, si no hay un destino predeterminado, si las visiones que han guiado a civilizaciones enteras son solo elaboraciones de la psicología humana? Spinoza tenía una respuesta, y era una respuesta que requería coraje, madurez intelectual y fortaleza de carácter. El significado, decía, no viene de fuera sino de dentro. Viene de usar tu razón para entender tu lugar en la naturaleza, de comprender que eres parte de un todo infinito, de reconocer que tu verdadera libertad consiste no en hacer lo que te plazca arbitrariamente, sino en actuar de acuerdo con tu naturaleza más profunda, que es racional. La felicidad, la paz mental, lo que él llamaba beatitud, viene del conocimiento, de la comprensión clara y distinta de cómo funcionan las cosas, incluyendo cómo funcionas tú mismo. Y aquí está el núcleo del descubrimiento de Spinoza sobre las visiones divinas. No eran engaños maliciosos, no eran fraudes intencionales perpetrados por charlatanes. Eran intentos sinceros de personas premodernas de dar sentido a experiencias psicológicas intensas, utilizando el lenguaje y los conceptos disponibles en su época. Los profetas realmente creían que Dios les hablaba, y en cierto sentido tenían razón, si entiendes a Dios como Spinoza lo hacía como la totalidad de la naturaleza. Pero estaban equivocados al interpretar estas experiencias como mensajes personales de un ser separado, con una voluntad específica para la humanidad.
Estaban proyectando su propia comprensión moral, moldeada por su cultura y su tiempo, hacia el cosmos, y luego reclamándola de vuelta como revelación divina. Segunda parte. El descubrimiento de Spinoza no quedó confinado a un análisis abstracto y distante de textos antiguos. Tenía consecuencias explosivas para su propio tiempo, para la manera en que la gente vivía, creía y se relacionaba con el poder. Porque si las visiones divinas eran construcciones humanas, si los profetas no tenían acceso privilegiado a una verdad trascendente, entonces toda la estructura de autoridad que se había construido sobre la base de la revelación divina quedaba en entredicho. Y Spinoza sabía esto. Lo sabía con absoluta claridad, razón por la cual escribió no solo para filósofos y eruditos, sino con la intención de alcanzar a un público más amplio, de plantar semillas de duda, de razón, de liberación intelectual. Pero ¿cómo se atrevió? ¿Cómo encontró el coraje para enfrentarse a siglos de tradición, a instituciones poderosas con ejércitos de defensores, a la convicción casi universal de que cuestionar la religión revelada era no solo un error intelectual, sino un pecado moral que merecía castigo eterno? La respuesta está en su compromiso absoluto con la verdad, con la integridad intelectual, con la idea de que un ser humano tiene la obligación, no solo el derecho, de usar su razón para examinar todas las afirmaciones, sin importar cuán sagradas se consideren. Spinoza creía que la mente humana era capaz de llegar a la verdad mediante el pensamiento cuidadoso y metódico, y que esta verdad, una vez descubierta, tenía que ser proclamada sin importar las consecuencias. Pensemos en el contexto en el que vivía. El siglo XVII era una época de guerras religiosas brutales. La Reforma protestante había fracturado la cristiandad europea, y católicos y protestantes se mataban entre sí con salvajismo, cada bando convencido de que tenía la verdad absoluta revelada por Dios. En este ambiente de fanatismo y violencia, Spinoza sugería algo radicalmente diferente, que tal vez todas las religiones reveladas estaban equivocadas en sus fundamentos, que tal vez la verdad no podía ser encontrada en antiguos textos sagrados, sino en el uso disciplinado de la razón, que tal vez la paz solo podía alcanzarse cuando las personas dejaran de matar por doctrinas que afirmaban venir de Dios, pero que en realidad eran inventos humanos. ¿No era esto escandalosamente optimista? ¿No estaba Spinoza ignorando la naturaleza humana, nuestra tendencia tribal, nuestro deseo de certezas absolutas, nuestra necesidad psicológica de creer que nuestro grupo tiene acceso a una verdad superior? Quizás. Pero Spinoza no era ingenuo. Sabía que la mayoría de las personas no aceptarían sus ideas, que continuarían aferrándose a sus creencias tradicionales, pero creía que al menos algunos, aquellos con mentes suficientemente abiertas y corazones suficientemente valientes, podrían ver la verdad y vivir de acuerdo con ella. Y estos pocos podían comenzar un proceso de transformación gradual, de ilustración, que eventualmente cambiaría el mundo. El conflicto entre fe y razón que Spinoza expuso no era nuevo. Había existido durante siglos, desde que filósofos griegos como Platón y Aristóteles desarrollaron métodos de pensamiento racional que a veces contradecían las enseñanzas religiosas. Pero durante la Edad Media, teólogos cristianos como Tomás de Aquino habían intentado reconciliar fe y razón, argumentando que eran dos caminos diferentes hacia la misma verdad. La razón podía llegar a ciertas verdades sobre Dios y el mundo mediante el pensamiento filosófico, pero la fe basada en la revelación divina proporcionaba verdades adicionales que la razón sola no podía alcanzar. Era un compromiso elegante que permitía a los cristianos educados estudiar filosofía sin abandonar su religión. Spinoza destrozó este compromiso. No, decía, no hay dos caminos hacia la verdad, hay solo uno, la razón. La llamada revelación divina no proporciona conocimiento adicional. En el mejor de los casos, expresa mediante símbolos e imágenes verdades morales que también pueden ser descubiertas mediante la razón. En el peor de los casos, transmite supersticiones, prejuicios y falsedades que deben ser rechazadas. No hay una esfera especial de verdad religiosa que esté por encima o más allá de la investigación racional. Todo debe ser sometido al escrutinio crítico, todo debe ser examinado con la luz de la razón.
¿Qué significaba esto en la práctica? Significaba que cuando la Biblia afirmaba que el sol se detuvo en el cielo durante la batalla de Josué, permitiéndole a los israelitas una victoria completa, Spinoza no intentaba reinterpretar el pasaje alegóricamente para hacerlo compatible con el conocimiento astronómico. Simplemente decía que el autor de ese pasaje estaba equivocado, que no entendía cómo funcionaba el sistema solar, que estaba registrando una leyenda popular como si fuera un hecho histórico. La Biblia, insistía Spinoza, no era un libro de ciencia natural. Sus autores no tenían conocimiento especial sobre cómo funciona el mundo físico. En estas materias, eran tan ignorantes como cualquier otra persona de su época, y sus textos reflejaban esa ignorancia. Los teólogos se horrorizaron. ¿Cómo podía Spinoza decir que la Biblia contenía errores? No era la palabra de Dios infalible. Pero Spinoza respondía pacientemente: solo es infalible si realmente viene de Dios. Y como ya he demostrado que las visiones proféticas eran productos de la imaginación humana, no hay razón para asumir que los textos que resultaron de esas visiones sean infalibles. Pueden contener sabiduría moral profunda, pueden expresar anhelos espirituales genuinos, pero también pueden estar equivocados sobre hechos, pueden reflejar las limitaciones y prejuicios de sus autores, pueden incluso estar manipulados por escribas posteriores con sus propias agendas políticas. Esta fue una liberación radical. Liberó a los textos sagrados de la carga imposible de tener que ser perfectos en todos los aspectos. Permitió leerlos como lo que eran: documentos históricos complejos, productos de culturas antiguas, que podían ser estudiados, analizados, criticados como cualquier otro texto antiguo. Y al mismo tiempo, liberó a los creyentes de la tiranía de tener que aceptar cada afirmación de estos textos como verdad literal, de tener que realizar gimnasia mental para reconciliar pasajes problemáticos con el conocimiento moderno. Pero esta liberación tenía un precio, y ese precio era la pérdida de la certeza absoluta. Si la Biblia podía estar equivocada sobre algunos asuntos, ¿cómo sabías sobre cuáles era confiable? Si los profetas eran humanos falibles cuyas visiones estaban coloreadas por sus propias psicologías y contextos culturales, ¿cómo podías distinguir entre las partes de sus enseñanzas que eran verdaderamente sabias y las partes que eran solo reflejos de su tiempo y lugar? Spinoza ofrecía un criterio: usa tu razón. Si una enseñanza moral te parece justa y buena cuando la examinas cuidadosamente, cuando la sometes a análisis ético riguroso, entonces acéptala. Si una afirmación sobre la naturaleza del mundo puede ser verificada mediante la observación y el razonamiento, entonces créela. Todo lo demás, todas las historias de milagros, todas las promesas de castigo o recompensa sobrenaturales, todas las afirmaciones sobre lo que Dios supuestamente quiere o piensa, trátalo con escepticismo saludable. ¿Pero no es esto poner la razón humana por encima de la revelación divina? Exactamente. Eso es precisamente lo que Spinoza proponía. Porque en su visión, la razón humana no era una facultad meramente humana, limitada y defectuosa. Era nuestra participación en la mente infinita de Dios naturaleza. Cuando pensamos clara y correctamente, cuando seguimos la lógica rigurosa, cuando observamos cuidadosamente y razonamos sistemáticamente, estamos sintonizando con la estructura racional del universo mismo. No hay nada más divino que la razón bien empleada. Y ciertamente, no hay nada divino en aceptar ciegamente lo que textos antiguos afirman simplemente porque se supone que fueron inspirados por Dios. Este era el núcleo herético del pensamiento de Spinoza: la elevación de la razón individual sobre la autoridad colectiva de la tradición religiosa. Y era herético precisamente porque socavaba el poder de las instituciones religiosas. Si cada persona puede y debe usar su propia razón para determinar qué es verdadero y qué es falso, qué es bueno y qué es malo, entonces, ¿para qué necesitas sacerdotes y rabinos que te digan cómo pensar? ¿Para qué necesitas concilios eclesiásticos que definan dogmas que todos deben aceptar? ¿Para qué necesitas inquisiciones que castiguen a aquellos que se atreven a pensar diferente? La respuesta obvia era: no los necesitas. O más precisamente, no los necesitas de la manera en que ellos afirman ser necesarios. Podría haber maestros espirituales que te ayuden a desarrollar tu comprensión, que compartan su sabiduría acumulada, que te inspiren con su ejemplo.
pero no pueden tener autoridad absoluta sobre tu pensamiento. No pueden exigir que aceptes sus interpretaciones simplemente porque afirman tener acceso especial a la voluntad divina. En la visión de Spinoza, la autoridad en materias de verdad viene solo de la razón y la evidencia, no de la tradición, no de los textos sagrados, no de las afirmaciones de revelación divina. ¿Y qué hay de la moralidad? Si no hay un Dios personal que ordena ciertos comportamientos y prohíbe otros, si los 10 mandamientos no fueron realmente dictados por Dios en el monte Sinaí, entonces, ¿qué base queda para la ética? ¿No conduce esto inevitablemente al relativismo moral, a la idea de que cada persona puede decidir por sí misma lo que está bien y lo que está mal sin ningún estándar objetivo? Los críticos de Spinoza afirmaban que su filosofía destruía la moralidad, que sin el miedo al castigo divino y la esperanza de recompensa celestial, la gente se comportaría como animales, satisfaciendo cada impulso sin restricción. Spinoza consideraba que este argumento era profundamente insultante tanto para Dios como para la humanidad. Insultante para Dios porque sugería que el orden moral del universo dependía del miedo y la recompensa, como si Dios fuera un entrenador de perros que controla el comportamiento mediante castigos y premios. Insultante para la humanidad, porque asumía que las personas solo son buenas por miedo al castigo, que sin la amenaza del infierno se volverían monstruos. Spinoza creía lo contrario. Creía que la moralidad genuina surgía de la comprensión, del conocimiento de lo que realmente beneficia a los seres humanos y a las sociedades. Cuando entiendes que ciertas acciones conducen a la felicidad y otras al sufrimiento, cuando comprendes que tu bienestar está entrelazado con el bienestar de otros, cuando desarrollas virtudes como la generosidad y la compasión, no por obligación divina, sino porque reconoces su valor intrínseco, entonces tienes una moralidad más sólida y genuina que cualquier sistema basado en mandatos sobre natura. Esta era una ética revolucionaria, una ética construida desde abajo mediante el razonamiento sobre la naturaleza humana y las condiciones de la vida en sociedad, no impuesta desde arriba por un legislador divino, y tenía implicaciones radicales. Significaba que las leyes morales podían cambiar y evolverse a medida que nuestra comprensión de la naturaleza humana y de la sociedad se profundizaba. Significaba que prácticas que alguna vez se consideraron mandatos divinos podían ser cuestionadas y abolidas, si la razón mostraba que eran perjudiciales. Significaba que no teníamos que aceptar el sufrimiento y la injusticia simplemente porque algún texto antiguo parecía justificarlos. Consideremos un ejemplo específico que Spinoza trató extensamente: el estado de los profetas cuando recibían sus visiones. Analizó cuidadosamente los relatos bíblicos, notando los detalles que revelaban los estados mentales y emocionales de estos individuos. Moisés, observó, tenía acceso a Dios cara a cara, pero ¿qué significaba esto realmente? Los textos también mencionan que Moisés no podía ver directamente a Dios sin morir, que solo podía ver la espalda de Dios. Estas contradicciones y descripciones extrañas sugerían que los autores bíblicos estaban luchando para describir experiencias que no encajaban fácilmente en el lenguaje ordinario. Otros profetas, notó Spinoza, recibían sus visiones en sueños o en estados de trance. Daniel, por ejemplo, caía en un sueño profundo cuando tenía sus visiones apocalípticas. Ezequiel describe experiencias extraordinariamente vívidas y extrañas: ruedas dentro de ruedas, criaturas con múltiples caras, visiones del trono de Dios que desafían la descripción lógica. Para Spinoza, estos eran claramente estados alterados de conciencia, experiencias que ocurrían cuando la mente normal estaba suspendida y la imaginación se activaba plenamente. No eran percepciones de realidades externas, sino producciones internas de la psique humana en estados especiales. Más aún, Spinoza notó que el contenido de las visiones proféticas estaba profundamente influenciado por la personalidad y el trasfondo del profeta. Moisés, criado en la corte del faraón y educado en la ley, recibía visiones que enfatizaban códigos legales detallados y la organización social. Isaías, un profeta urbano sofisticado de Jerusalén, tenía visiones de gran complejidad literaria y simbolismo político. Ezequiel, un sacerdote exiliado en Babilonia,
tenía visiones traumáticas llenas de violencia y juicio que claramente reflejaban su experiencia de desastre nacional y desplazamiento. ¿No era esto exactamente lo que esperarías si las visiones eran productos de la mente del profeta, no mensajes de una fuente externa independiente? Spinoza llevó este análisis más allá, examinando cómo diferentes profetas contradecían entre sí. Si todos estaban recibiendo mensajes del mismo Dios, ¿por qué a veces daban consejos políticos contradictorios? ¿Por qué algunos enfatizaban el ritual mientras otros lo despreciaban? ¿Por qué algunos prometían salvación nacional mientras otros anunciaban destrucción inevitable? La única explicación lógica era que estas no eran comunicaciones de una fuente divina consistente, sino expresiones de las diferentes perspectivas, agendas y comprensiones de individuos humanos diversos. Y luego estaba la cuestión de la exactitud predictiva. Muchos profetas hacían predicciones sobre el futuro que simplemente no se cumplieron. Prometían que el reino de Israel sería restaurado, que los enemigos serían destruidos, que vendría un Mesías que gobernaría el mundo. Siglos pasaron sin que estas predicciones se realizaran. Los apologistas religiosos desarrollaron elaboradas explicaciones. Las predicciones se referían a un futuro lejano, tenían significados simbólicos, estaban condicionadas a comportamientos humanos que no ocurrieron. Pero la explicación más simple, la que Spinoza ofrecía, era que los profetas estaban equivocados. Expresaban sus esperanzas y anhelos como si fueran certezas futuras reveladas por Dios, pero en realidad eran solo especulaciones humanas sobre lo que podría suceder. Este análisis sistemático de la profecía bíblica era devastador para las afirmaciones de revelación divina. Mostraba que cada característica de las visiones proféticas podía ser explicada naturalmente como función de la psicología humana, el contexto cultural y los procesos mentales ordinarios, aunque intensificados, de los profetas. No hacía falta postular ninguna intervención sobrenatural. La navaja de Occam, el principio de que no debemos multiplicar entidades innecesariamente, dictaba que si podemos explicar un fenómeno naturalmente, no debemos invocar causas sobrenaturales. Pero Spinoza no se detenía en el análisis teórico. También examinaba las consecuencias prácticas de creer en la revelación divina, y lo que encontraba era perturbador. A lo largo de la historia, las afirmaciones de tener acceso especial a la voluntad divina habían sido utilizadas para justificar atrocidades, guerras santas, persecuciones de herejes, opresión de mujeres, esclavitud, conquista de pueblos indígenas. Todo había sido justificado en algún momento, apelando a textos sagrados que supuestamente expresaban la voluntad de Dios. Si los profetas podían estar equivocados, si sus visiones eran productos humanos falibles, entonces todas estas justificaciones se desmoronaban. Consideremos las leyes del Antiguo Testamento. Incluían mandatos de apedrear a adúlteros, de matar a aquellos que trabajaban en sábado, de exterminar completamente a los enemigos de Israel sin dejar sobrevivientes. ¿Realmente venían estas leyes brutales de un Dios infinitamente bueno y sabio, o eran más bien reflejos de una cultura tribal antigua con concepciones primitivas de justicia y moralidad? Spinoza argumentaba lo segundo. Estas leyes tenían sentido en el contexto de una sociedad nómada antigua luchando por sobrevivir en un ambiente hostil, pero presentarlas como la voluntad eterna de Dios, como mandatos que obligaban a todos los humanos en todos los tiempos, era absurdo y peligroso. La Iglesia cristiana, por supuesto, había intentado lidiar con estas leyes problemáticas del Antiguo Testamento, alegorizándolas o declarándolas superadas por la nueva revelación de Jesús, pero esto solo trasladaba el problema. Si algunas partes de la revelación divina podían ser superadas, si Dios podía cambiar de opinión o dar nuevas instrucciones que contradecían las antiguas, entonces, ¿qué garantía había de que la nueva revelación no sería también superada? ¿Y cómo decidías qué partes de las Escrituras seguir y cuáles ignorar? Los cristianos seguían citando el Antiguo Testamento cuando les convenía, especialmente para condenar comportamientos que desaprobaban, pero ignoraban grandes porciones cuando resultaban inconvenientes. Spinoza veía en esta selectividad la evidencia de que las personas en realidad usaban su propio juicio moral
para decidir qué parte de las Escrituras aceptar, aunque afirmaran estar simplemente siguiendo la voluntad divina revelada. Si encuentras un pasaje bíblico que condena la homosexualidad y lo usas para justificar la discriminación, mientras ignoras los pasajes que condenan comer mariscos o usar ropa de mezcla de telas, estás aplicando tus propios estándares previos de qué es importante y qué no lo es. Estás usando la Biblia como arma retórica, no realmente sometiéndote a ella como autoridad absoluta. Y si vas a usar tu propio juicio de todas maneras, ¿por qué no ser honesto al respecto? ¿Por qué no reconocer que la moralidad viene de la reflexión racional sobre el bienestar humano, no de textos antiguos? Este llamado a la honestidad intelectual era quizás la provocación más profunda de Spinoza. Estaba diciendo a sus contemporáneos: sé honesto contigo mismo. Reconoce que ya no crees realmente que cada palabra de las Escrituras es literalmente verdadera. Reconoce que seleccionas y eliges, que interpretas y reinterpretas, que constantemente adaptas las enseñanzas antiguas a tu sensibilidad moral moderna. Admite que tu verdadera autoridad es tu razón, tu conciencia, tu sentido innato de lo justo e injusto. Y una vez que admitas esto, puedes comenzar a construir una ética más honesta, más coherente, basada en principios que realmente comprendes y aceptas, no en mandatos supuestamente divinos que secretamente ignoras cuando te resultan inconvenientes. Los teólogos respondían que esto era arrogancia, que los simples seres humanos no podían confiar en su razón para determinar la verdad moral, porque la razón humana estaba corrompida por el pecado original. Necesitaban la guía de la revelación divina precisamente porque no podían confiar en sí mismos. Pero Spinoza invertía el argumento. Si la razón humana es tan poco confiable, ¿cómo puedes confiar en ella para interpretar la revelación divina? Después de todo, son seres humanos quienes deciden qué textos son sagrados, quienes los traducen, quienes los interpretan, quienes resuelven disputas sobre su significado. En cada paso, la razón humana supuestamente corrupta está involucrada. No puedes escapar de la necesidad de confiar en tu capacidad de juicio racional. La única pregunta es si la usas honesta y abiertamente, sometiéndola a crítica y revisión constantes, o si la ocultas detrás de afirmaciones de autoridad divina. Tercera parte. El clímax del análisis de Spinoza sobre las visiones divinas llega cuando consideramos lo que realmente está en juego en este debate. No se trata meramente de una disputa académica sobre la naturaleza de ciertos fenómenos religiosos antiguos. Se trata del futuro de la humanidad, de si las sociedades pueden avanzar hacia mayor libertad, justicia y racionalidad, o si permanecerán atrapadas en ciclos de superstición, dogmatismo y violencia, justificada religiosamente. Spinoza vivió en un momento crucial de la historia occidental. La Europa de su tiempo estaba emergiendo lentamente de siglos de dominio eclesiástico absoluto. La Reforma protestante había fracturado la unidad religiosa, y aunque esto había conducido inicialmente a más violencia, también había abierto espacio para el cuestionamiento y el disenso. La revolución científica estaba demostrando que el universo operaba según leyes naturales que podían ser descubiertas mediante la observación y el razonamiento, no mediante la consulta de textos sagrados. Nuevas formas de organización política estaban surgiendo, basadas no en el derecho divino de los reyes, sino en conceptos de contrato social y derechos naturales. En este contexto de transformación, el trabajo de Spinoza sobre las visiones divinas no era solo un ejercicio intelectual, era una intervención política y social crucial, porque las afirmaciones de revelación divina seguían siendo el principal obstáculo para el progreso racional. Los gobernantes todavía justificaban su poder apelando a la voluntad de Dios. Las iglesias todavía reclamaban el derecho de controlar lo que la gente podía pensar, leer y creer. Las guerras todavía se libraban por doctrinas teológicas que afirmaban ser verdades reveladas divinamente. Si estas afirmaciones podían ser desmanteladas, si podía demostrarse que descansaban en fundamentos de arena, entonces toda la estructura de la sociedad podría reorganizarse sobre bases más racionales y humanas. ¿Era esto utópico? Tal vez. Pero Spinoza no era un soñador ingenuo. Entendía que la mayoría de las personas continuarían aferrándose a sus religiones tradicionales porque les proporcionaban consuelo, comunidad,
sentido de significado. No esperaba que todos se convirtieran en filósofos racionalistas, pero creía que era posible y necesario crear espacio para aquellos que querían pensar libremente, establecer el principio de que el Estado no debería imponer creencias religiosas, que las instituciones religiosas no deberían tener poder coercitivo sobre los no creyentes, que la razón debería tener igual estatus o incluso superior a la revelación en asuntos de conocimiento y política pública. Para lograr esto, tuvo que atacar el fundamento mismo de la autoridad religiosa, la idea de que ciertos individuos o textos tienen acceso privilegiado a la verdad divina. Y la manera más efectiva de hacer esto era demostrar que las supuestas revelaciones divinas podían ser explicadas naturalmente. Si las visiones de los profetas eran productos de sus propias mentes, si los textos sagrados eran compilaciones humanas llenas de errores y contradicciones, si los milagros podían ser explicados como malentendidos de fenómenos naturales o como leyendas exageradas, entonces el emperador de la religión revelada quedaba desnudo. Su autoridad se revelaba como puramente convencional, sostenida solo por la tradición y el poder institucional, no por ninguna conexión real con una fuente divina de verdad. Los teólogos, por supuesto, vieron esto claramente y respondieron con toda la furia y el miedo que podían reunir. Acusaron a Spinoza de blasfemia, de ateísmo, de tratar de destruir la moralidad y la sociedad. Algunos argumentaban que sus ideas conducirían inevitablemente al caos y la anarquía. Si la gente dejaba de creer en el castigo divino, ¿qué los detendría de comportarse malvadamente? Si ya no se enseñaba que la Biblia era la palabra literal de Dios, ¿qué quedaría de la religión? ¿No estaba Spinoza, en su búsqueda de verdad racional, destruyendo precisamente los fundamentos que hacían posible una sociedad civilizada? Spinoza tenía una respuesta poderosa a estas acusaciones. Argumentaba que era precisamente la religión basada en la superstición y el miedo la que causaba el mayor daño a la sociedad. Cuando las personas creen ciegamente en doctrinas que no pueden comprender, cuando son enseñadas a suprimir sus dudas y cuestionar sus cuestionamientos, cuando son adoctrinadas para ver a aquellos con creencias diferentes como enemigos de Dios que deben ser convertidos o destruidos, entonces se vuelven herramientas en las manos de líderes ambiciosos que manipulan sus miedos religiosos para fines políticos. Las guerras de religión que devastaron Europa durante el siglo anterior fueron el resultado directo de este tipo de fanatismo religioso. Millones murieron porque estaban absolutamente convencidos de que su interpretación particular de la revelación divina era la única verdadera y que Dios requería que destruyeran a los herejes. En contraste, una sociedad basada en la razón y la tolerancia, donde las personas eran alentadas a pensar por sí mismas, donde las diferencias de opinión no eran tratadas como herejías que merecían castigo, sino como oportunidades para el diálogo y el aprendizaje, sería mucho más pacífica y próspera. Cuando reconoces que tus propias creencias podrían estar equivocadas, que no tienes acceso privilegiado a la verdad absoluta, entonces te vuelves más humilde, más dispuesto a escuchar a otros, menos propenso a imponer tus opiniones por la fuerza. La tolerancia no viene de la religión revelada, que por su naturaleza reclama verdad absoluta y exclusiva. Viene del reconocimiento de que todos somos buscadores falibles de verdad, usando nuestras razones imperfectas para navegar un mundo complejo. Esta visión de una sociedad liberal y tolerante, donde el Estado no impone creencias religiosas y donde diferentes visiones del mundo pueden coexistir pacíficamente, era extraordinariamente radical para el siglo XVII. De hecho, solo comenzaría a realizarse parcialmente siglos después de la muerte de Spinoza. Pero él plantó las semillas intelectuales, proporcionó los argumentos filosóficos que eventualmente socavarían el poder de las instituciones religiosas sobre el pensamiento y la política europeos. El descubrimiento central de Spinoza sobre las visiones divinas fue que no eran lo que parecían ser. Parecían ser mensajes de un Dios trascendente a individuos especialmente elegidos, pero en realidad eran expresiones de la profunda creatividad, anhelo moral y capacidad imaginativa de los seres humanos. Los profetas no eran mentirosos o charlatanes. Eran individuos sinceros, a menudo brillantes, que tenían experiencias psicológicas intensas y las interpretaban mediante el lenguaje y los conceptos disponibles en su cultura.
Creían genuinamente que Dios les hablaba, pero estaban equivocados en su interpretación de sus propias experiencias. Esta explicación es más generosa con los profetas de lo que podría parecer inicialmente. No los reduce a fraudes conscientes o a lunáticos delirantes. Reconoce que tenían capacidades extraordinarias y que sus enseñanzas a menudo contenían sabiduría moral genuina. Pero también libera a la humanidad de la necesidad de aceptar estas enseñanzas como autoridad absoluta. Podemos apreciar lo que los profetas tenían para ofrecer mientras reconocemos sus limitaciones. Podemos aprender de su sabiduría moral mientras rechazamos sus errores factuales y sus prejuicios culturales. Más importante aún, la explicación de Spinoza nos libera del miedo que continuamos desde donde la narración fue interrumpida. Más importante aún, la explicación de Spinoza nos libera del miedo que ha sido el verdadero motor de la religión institucionalizada durante milenios, el miedo al castigo eterno, el miedo a la condenación, el miedo a estar equivocado, el miedo a ser diferente de la mayoría. ¿Cuántas vidas han sido vividas en pequeñez, en sumisión, en silencio cómplice, solo porque se les enseñó a temer la ira de un Dios que supuestamente observa cada pensamiento, cada duda, cada pregunta incómoda? Spinoza sugiere que podemos liberarnos de este miedo si reconocemos que el Dios que inspira tal miedo no existe, que es una proyección de las autoridades religiosas, una herramienta de control social sofisticada, pero fundamentalmente humana. ¿Y no es liberador comprender esto? ¿No es profundamente emancipador darse cuenta de que nadie tiene poder sobrenatural sobre tu alma, que no hay juez celestial llevando un registro de tus pecados, que el universo es indiferente a tus transgresiones contra el dogma establecido? Algunos dirán que esto es aterrador, que elimina el sentido de responsabilidad moral, que convierte la vida en un vacío sin significado. Pero Spinoza ve exactamente lo opuesto. Cuando entiendes que solo tienes esta vida, que tu responsabilidad es únicamente hacia el bienestar de ti mismo y de aquellos con quienes compartes la existencia, cuando reconoces que la moralidad surge de la razón y del deseo de vivir bien, no de mandatos externos, entonces tu vida adquiere una dignidad real. Porque ahora actúas bien, no por miedo al castigo o esperanza de recompensa celestial. Actúas bien porque comprendes genuinamente que ciertas acciones conducen a una vida floreciente y otras al sufrimiento. Ayudas a otros no porque se te ordene hacerlo, sino porque reconoces que tu felicidad está entrelazada con la de la comunidad. Buscas la verdad no porque una autoridad te diga qué creer, sino porque tu naturaleza racional te impulsa a comprender el mundo. Esta es una vida vivida con mayor autenticidad, con mayor responsabilidad, con mayor significado real que la vida vivida bajo el dominio del dogma religioso. El genio de Spinoza fue ver que las visiones divinas, esos eventos aparentemente extraordinarios que habían fundado religiones y sustentado imperios espirituales durante siglos, podían ser desmontadas completamente mediante el análisis riguroso. No necesitaba invocar lo sobrenatural para explicarlas, no necesitaba recursos mágicos o especiales, solo necesitaba aplicar el método de investigación racional a textos que había sido absolutamente prohibido analizar de esa manera. Los textos eran considerados sagrados precisamente porque no debían ser sometidos al escrutinio crítico ordinario. Eran especiales, excepcionales, más allá del alcance de la razón común. Pero una vez que Spinoza dijo, voy a tratarlos como textos ordinarios, voy a aplicar los métodos de análisis histórico y filológico como lo haría con cualquier documento antiguo, toda la aura de invulnerabilidad desapareció. Lo que encontró fue profundamente humano. No encontró pruebas de intervención sobrenatural, sino evidencia de procesos mentales ordinarios de personas extraordinarias. No encontró verdades eternas grabadas por dedos divinos, sino compilaciones cuidadosas de tradiciones orales por escribas que tenían sus propias agendas. No encontró la voz de un Dios infinito, sino el eco de culturas antiguas con sus valores, prejuicios y limitaciones. Esta desmitologización fue simultáneamente desacralizadora y humanizadora. Desacralizó los textos sagrados, reduciéndolos al estatus de documentos ordinarios, pero humanizó a los profetas, permitiendo verlos no como figuras míticas semidivinas, sino como individuos humanos, con todo lo que eso implica.
genio y limitación, sabiduría e ignorancia, capacidad moral y prejuicios culturales. Y esto nos lleva al verdadero punto de inflexión en la historia intelectual de Occidente, al momento en que la autoridad de la religión revelada fue fundamentalmente desafiada de una manera que no pudo ser completamente revertida. Antes de Spinoza, los críticos de la religión tendían a atacar desde fuera, argumentando que la religión era falsa. Pero Spinoza atacaba desde dentro del terreno de la religión misma. Aceptaba el desafío de los teólogos en sus propios términos. Si la Biblia es la palabra de Dios, entonces examinaremos cuidadosamente qué dice realmente, cómo fue compilada, qué contradicciones contiene. Y al hacerlo, mostraba que incluso si la Biblia contuviera palabras de Dios, estaría tan entrelazada con elementos humanos, tan coloreada por las limitaciones de sus autores, que no podía reivindicarse como autoridad infalible sobre la verdad. Los que vinieron después de Spinoza, los críticos de la Biblia del siglo XIX, como David Friedrich Strauss y Ferdinand Christian Baur, aplicarían estos mismos métodos de crítica histórica de manera aún más exhaustiva. Demostrarían que los evangelios no eran relatos de testigos oculares, sino composiciones literarias complejas, escrito décadas o incluso siglos después de los eventos que supuestamente describían. Mostrarían que habían sufrido múltiples revisiones, que contenían capas de tradición contradictoria, que habían sido significativamente alterados para servir los propósitos teológicos de las comunidades cristianas primitivas. Pero toda esta crítica histórica posterior estaba construida sobre los fundamentos intelectuales que Spinoza había establecido, que los textos sagrados podían y debían ser sometidos al mismo tipo de análisis riguroso que cualquier otro documento antiguo. Ahora bien, es importante notar que Spinoza no llegó a estas conclusiones en un vacío intelectual. Vivía en una época de fermentación intelectual, cuando los movimientos humanistas del Renacimiento estaban produciendo nuevas formas de pensar sobre textos antiguos, cuando la imprenta estaba haciendo posible consultar múltiples manuscritos y comparar sus variaciones, cuando los estudiosos estaban aplicando métodos filológicos rigurosos a textos clásicos. Pero había una excepción notable: los textos sagrados de las religiones. Estos permanecían notoriamente fuera de los límites de tal análisis crítico. Estaba prohibido aplicar los métodos ordinarios de erudición a la Biblia porque se creía que era un texto especial, divino, que por lo tanto estaba más allá de la crítica ordinaria. Spinoza fue uno de los primeros en romper deliberadamente esta prohibición, y lo hizo no de manera clandestina o apologética, sino abiertamente, argumentando que el análisis crítico era de hecho el camino hacia una comprensión más verdadera. No era suficiente, decía, interpretar la Biblia mediante alegorizaciones y reinterpretaciones simbólicas como hacían los teólogos medievales. Tenías que entender qué había realmente escrito, cuándo, bajo qué circunstancias, para qué audiencia, con qué propósitos. Tenías que ver cómo los textos habían sido compilados, editados, revisados. Tenías que reconocer que había múltiples autores con múltiples perspectivas, que había errores y contradicciones que no podían ser simplemente ignorados o armonizados mediante sofistería exegética. Esta aproximación representaba un cambio fundamental en la epistemología religiosa. No era simplemente que Spinoza llegara a conclusiones diferentes sobre el contenido de la Biblia que las de los teólogos tradicionales. Era que estaba proponiendo un método completamente diferente para determinar la verdad. Los teólogos tradicionales comenzaban con la suposición de que la Biblia era verdadera, porque era la palabra de Dios, y luego interpretaban los textos de una manera que los hacía coherentes con esta suposición. Si había contradicciones, se interpretaban de manera que no lo fueran. Si había pasajes que parecían histórica o científicamente incorrectos, se interpretaban alegóricamente. El objetivo era preservar la verdad de la Biblia a cualquier costo hermenéutico. Spinoza invertía esto. Comenzaba sin suposiciones previas y simplemente preguntaba qué decían realmente los textos, cómo podían ser entendidos en su contexto histórico literal, qué conclusiones podían extraerse mediante análisis riguroso. Si esto llevaba a la conclusión de que los textos contenían errores, entonces así sea. La verdad era más importante que preservar la coherencia de la Biblia.
La responsabilidad intelectual requería seguir la evidencia a donde quiera que llevara, sin ser cautivo de creencias anteriores o creencias tradicionales. Este énfasis en la primacía de la evidencia y el análisis riguroso sobre la autoridad tradicional era el espíritu de la Ilustración incipiente. Era el mismo espíritu que impulsaría la revolución científica, la revaluación del conocimiento político, eventualmente la transformación de la sociedad europea. Pero mientras que en física y química era relativamente aceptable cuestionar la autoridad de Aristóteles o de los textos antiguos, en religión esto seguía siendo tabú. Spinoza fue lo suficientemente valiente o lo suficientemente necio como para aplicar los mismos métodos de pensamiento crítico a un dominio donde tradicionalmente no se permitía. ¿Qué hace tal a una persona? ¿Qué impulsó a Spinoza a desafiar de manera tan fundamental las creencias de su comunidad, sabiendo el precio que tendría que pagar? Parte de la respuesta, sin duda, tiene que ver con su temperamento particular, su compromiso apasionado con la verdad, su disposición a sufrir por sus principios. Pero hay algo más. Spinoza tenía una fe profunda, aunque no ortodoxa, en que la verdad no es destructiva, que no debería temerse. Estaba absolutamente convencido de que una vez que comprendías la verdad sobre la naturaleza de las visiones divinas, una vez que entendías que no venían de un Dios personal juzgador, sino que eran productos de la mente humana, moldeada por la naturaleza, una vez que aceptabas esto, entonces la vida se volvía más significativa, no menos. La libertad de pensar por ti mismo era más valiosa que la seguridad de las certezas dogmáticas, y es precisamente este punto, este argumento de que la verdad es intelectualmente liberadora, lo que Spinoza necesitaba demostrar para que su proyecto tuviera éxito, porque sus enemigos, los teólogos tradicionales, podían argumentar: sí, tal vez Spinoza tiene razón sobre lo que dicen realmente los textos, tal vez las visiones divinas fueron realmente productos de la mente humana. Tal vez deberíamos abandonar la creencia en la revelación sobrenatural, pero ¿a qué precio? ¿Qué ganamos? Perdemos la seguridad de creer en un Dios que se preocupa por nosotros, que tiene un plan para nuestras vidas, que eventualmente hará justicia a los oprimidos. Perdemos la esperanza de la vida eterna. Perdemos la certeza moral que viene de los mandamientos de Dios. Realmente es mejor vivir en un universo indiferente, moralmente indiferente, donde solo hay naturaleza sin propósito, materia sin significado. Spinoza habría respondido que esta forma de pensar confunde el consuelo psicológico con la verdad. Es verdad que creer en un Dios personal que se preocupa por ti es psicológicamente reconfortante. Es verdad que la esperanza en la vida eterna puede hacer más soportable el sufrimiento presente. Es verdad que tener mandamientos claros de una autoridad superior puede aliviar la carga de tener que deliberar sobre la moral, pero ninguna de estas cosas hace que tales creencias sean verdaderas, y vivir sobre la base de creencias falsas, no importa cuán reconfortantes sean, es vivir en engaño. Es sacrificar la integridad intelectual, que es una parte fundamental de lo que significa ser humano, por la ilusión de seguridad emocional. Además, Spinoza argumentaría: los supuestos consuelos de la religión tradicional no son tan seguros como parecen. ¿Quién realmente cree en el fondo de su corazón en la justicia divina? ¿Cómo explicas la existencia del sufrimiento masivo de los inocentes? ¿Cómo justificas la prosperidad de los malvados? Los teólogos han generado elaboradas teodiceas, argumentos que intentan reconciliar la existencia del mal con un Dios omnipotente y benevolente. Pero todos estos argumentos son sofisticaciones intelectuales que no realmente resuelven el problema. En el fondo, la mayoría de las personas experimenta una tensión profunda entre sus creencias religiosas de que Dios es justo y su experiencia vivida de que el mundo está lleno de injusticia. Esta tensión genera ansiedad, culpa, duda, a menudo expresa como miedo a estar equivocado, miedo a la condenación. La solución de Spinoza es abandonar la esperanza en la justicia divina extraterrena y enfocarse en crear justicia aquí en la tierra, en construir sociedades más racionales y humanas donde se minimice el sufrimiento innecesario, donde los derechos sean respetados, donde la libertad de pensamiento sea protegida. No es menos noble que creer en un Dios justo, pero tiene la ventaja de ser realista.
No comienzas con la asunción de que el universo es fundamentalmente favorable a tus aspiraciones morales. En cambio, reconoces que el universo es indiferente y que, por lo tanto, es responsabilidad de los seres humanos crear un mundo mejor mediante el esfuerzo colectivo y el pensamiento racional. Ahora, en este punto de nuestra reflexión profunda, en este lugar de la narrativa, donde nos acercamos al clímax de la comprensión, debo hacer algo. Debo convertir esta conversación en un diálogo genuino. Debo romper la cuarta pared del discurso y hablar directamente con cada uno de ustedes que se han acompañado en este viaje intelectual. Porque lo que estamos discutiendo no es meramente un asunto de historia de la filosofía, no es solo académico, es profundamente personal, es pertinente a cómo vives tu vida ahora mismo, en este momento, en tu ciudad, en tu país. Te pido que escribas en los comentarios desde dónde me acompañas, en qué país estás, en qué ciudad, qué hora es en tu reloj en este preciso momento. Porque esta reflexión sobre Spinoza, sobre la verdad, sobre el coraje de pensar libremente, nos une más allá de las distancias geográficas. Somos una comunidad de buscadores, personas que no nos contentamos con aceptar lo que se nos dice que creamos. Somos personas que nos atrevemos a hacer preguntas, a examinar lo que se nos ha presentado como verdad incuestionable. Y si este mensaje resuena contigo, si sientes que hay una verdad aquí que necesita ser propagada, te insto a que compartas este video con alguien cercano a ti, con un amigo o amiga que aprecie profundamente, con alguien en quien confíes. Comparte esto con el deseo sincero de que bendiciones lleguen a su familia, porque cuando compartimos conocimiento, cuando expandimos la luz del pensamiento crítico y la libertad intelectual, estamos contribuyendo a la transformación gradual del mundo. El verdadero legado de Spinoza fue el establecimiento de un nuevo modelo de autoridad intelectual. No la autoridad de los textos antiguos, no la autoridad de las instituciones religiosas, no la autoridad de las tradiciones transmitidas a través de siglos, sino la autoridad de la razón crítica, del análisis riguroso de la evidencia, del diálogo racional abierto, donde todas las afirmaciones están sujetas a cuestionamiento y revisión. Este modelo ha revolucionado gradualmente toda la sociedad occidental. Comenzó en la filosofía, luego se extendió a la ciencia, luego a la política, luego a la academia en general, pero sigue siendo resistido ferozmente en el dominio religioso, donde todavía hay tendencia a proteger ciertas creencias de la crítica, a declararlas más allá de cuestionamiento, a tratar a aquellos que las examinan críticamente como enemigos de la fe. Pero ¿puede funcionar realmente esto en el largo plazo? ¿Puede una institución como la Iglesia Católica o cualquier religión revelada seguir afirmando autoridad en el mundo moderno mientras se niega a someter sus afirmaciones centrales al escrutinio racional riguroso que aceptamos como estándar en cada otra área del conocimiento? ¿No es esto un atolladero intelectual, una posición insostenible que eventualmente colapsará bajo el peso de sus propias contradicciones? Spinoza creía que sí, que eventualmente, a través de un proceso histórico gradual, las sociedades abandonarían las religiones reveladas como fuentes de autoridad sobre la verdad. Esto no sucedería rápidamente. Habría resistencia masiva de aquellos con intereses creados en mantener el sistema actual. Las instituciones religiosas lucharían por su poder. Los creyentes defenderían su fe con sinceridad apasionada. Pero lentamente, a medida que avanzaba la educación, a medida que se difundía el pensamiento científico, a medida que las personas tenían más acceso a información y podían comparar diferentes sistemas de creencia, el atractivo de las religiones basadas en la revelación divina se erosionaría. Las personas elegirían menos la seguridad de la fe ciega y más el camino más difícil, pero más honesto de la investigación racional. Pero aquí, Spinoza fue, tal vez, demasiado optimista, porque casi 400 años después de su muerte, después de siglos de progreso científico, de educación masiva, de acceso sin precedentes a información gracias a la revolución digital, todavía hay billones de personas en el mundo que aceptan las religiones reveladas como fuentes de autoridad sobre la verdad. La fe religiosa no ha sido eliminada por el progreso de la razón. De hecho, en algunas partes del mundo, el fundamentalismo religioso está en aumento. ¿Qué salió mal?
Subestimó Spinoza la fortaleza psicológica y social de la religión. No consideró adecuadamente cómo la religión proporciona no solo un sistema de creencias, sino también comunidad, ritual, identidad cultural, sentido de pertenencia. No apreciaba lo profundamente humano que es el deseo de significado, de propósito, de conexión con algo mayor que uno mismo. Tal vez Spinoza era demasiado racionalista. Tal vez creía demasiado en el poder de los argumentos lógicos para cambiar mentes. Tal vez no entendía completamente que los humanos no operamos únicamente de acuerdo con la razón, que nuestras emociones, nuestras necesidades psicológicas, nuestros lazos sociales, a menudo tienen más peso que la verdad abstracta. Pero aunque Spinoza fue excesivamente optimista sobre qué tan rápido cambiaría el mundo, no estaba completamente equivocado sobre la dirección del cambio. Porque lo que sí ha sucedido, gradualmente pero inexorablemente, es que la autoridad de los textos religiosos ha sido erosionada, que el pensamiento crítico ha penetrado incluso en el corazón de las comunidades religiosas, que ha surgido la capacidad de mantener creencias religiosas mientras al mismo tiempo se reconoce que no están basadas en certeza objetiva, sino en fe subjetiva. Una cantidad creciente de personas, incluso aquellas que se identifican como religiosas, aceptan que la Biblia contiene errores, que los profetas podrían haber estado equivocados, que la ciencia no es enemiga de la religión, sino que proporciona nuestro mejor entendimiento de cómo funciona el mundo. Dicho de otra manera, el proyecto de Spinoza ha tenido un éxito parcial pero profundo. No ha eliminado la religión, pero ha transformado fundamentalmente su relación con la autoridad y la verdad. Ya no puede la religión reclamar el monopolio sobre la verdad de la manera que lo hacía en la época premoderna. Ya no puede simplemente declarar que sus textos sagrados son infalibles y esperar que la mayoría de las personas educadas lo crean. Ya no puede condenar al ostracismo completo a aquellos que cuestionan sus enseñanzas. El mundo ha cambiado, y gran parte del crédito por este cambio pertenece a pensadores como Spinoza, que tuvieron el coraje de examinar críticamente lo que se suponía que era incuestionable. Consideremos entonces lo que hemos aprendido en esta larga reflexión sobre el descubrimiento de Spinoza sobre las visiones divinas. Hemos visto cómo aplicó el método de la crítica histórica rigurosa a textos que supuestamente estaban fuera del alcance de tal análisis. Hemos visto cómo llegó a la conclusión de que las visiones proféticas eran productos naturales de la imaginación humana, no comunicaciones de un Dios trascendente. Hemos visto cómo esta conclusión tiene consecuencias revolucionarias para la comprensión de la autoridad religiosa, la naturaleza de la verdad, la estructura de la sociedad. Hemos visto cómo desafió no solo a las instituciones religiosas, sino a suposiciones fundamentales sobre cómo debemos determinar lo que es verdadero. Y lo más importante, hemos visto cómo Spinoza demostraba que la verdad no es destructiva, que revelar los fundamentos humanos de lo que se afirma ser revelación divina no elimina significado o valor, sino que en realidad los profundiza. Porque una vez que entiendes que los profetas eran humanos extraordinarios, no intermediarios de lo divino, entonces su sabiduría moral se vuelve más importante, no menos. Porque no viene de una autoridad externa que simplemente impone mandatos, sino de la reflexión profunda de individuos que dedicaron sus vidas a pensar sobre lo que significa vivir bien, sobre cómo debería organizarse la sociedad, sobre los principios fundamentales de la ética. Esto es lo que hace que el pensamiento de Spinoza sea tan relevante hoy, en el siglo XXI, en tu ciudad, en tu casa, cuando enciendes tu pantalla por la noche y te preguntas qué es verdad, en qué puedes creer, quién merece tu confianza. Spinoza te dice, no confíes ciegamente en la autoridad, no importa cuán antigua o tradicional sea, examina las afirmaciones críticamente. Busca la evidencia, sigue el argumento donde quiera que lleve, y ten el coraje de abandonar creencias que no pueden soportar el escrutinio, incluso si esas creencias son confortables, incluso si abandonarlas te aísla de tu comunidad. Este es un mensaje subversivo en cualquier contexto, donde hay poder establecido que depende de aceptación no cuestionada, pero es también un mensaje liberador. Porque una vez que comprendes que toda autoridad humana es contingente,
que toda institución humana puede ser cuestionada, que toda verdad humana está sujeta a revisión, entonces te das cuenta de que eres más libre de lo que jamás supiste. No necesitas permiso de nadie para pensar, no necesitas pertenecer a una institución aprobada para buscar la verdad. No necesitas aceptar los mandamientos de otros sobre lo que debes creer. Esta libertad es aterradora, lo sabemos, porque viene con responsabilidad. Ahora eres responsable de tu propio pensamiento, de formarte tus propias opiniones sobre asuntos complejos, de vivir con la incertidumbre que surge del hecho de que la verdad no siempre es clara o definitiva. No puedes simplemente descargar esta responsabilidad en una autoridad y decir Dios me lo dijo o la Iglesia así lo decreta. Ahora tienes que pensar por ti mismo, pero es precisamente esta carga de responsabilidad la que hace que la vida sea significativa. Es el hecho de que estás determinando tu propio camino, usando tu propia razón, tomando tus propias decisiones, lo que te hace verdaderamente humano. Una vida vivida completamente bajo obediencia a mandatos externos, una vida donde eres simplemente un vaso para la verdad revelada, una vida donde se espera que no pienses, sino que simplemente creas. Es una vida menos completamente vivida que una vida vivida en libertad responsable, en búsqueda genuina de comprensión, en diálogo abierto con otros también en búsqueda. Spinoza no vivió para ver el pleno impacto de sus ideas. Murió relativamente joven, aislado, vilipendiado por la mayoría de su comunidad intelectual, pero plantó semillas que germinarían, que crecerían, que eventualmente transformarían el mundo. Los pensadores que vinieron después, desde los críticos de la Biblia del siglo XIX hasta los filósofos modernos, construyeron sobre las bases que había establecido. Y lo que es más importante, sus ideas se filtraron gradualmente en la conciencia popular. Hoy, el tipo de pensamiento crítico que Spinoza propuso es considerado normal en la academia, en la ciencia, en los círculos educados. Lo que alguna vez fue revolucionario es ahora convencional, pero esto no significa que la batalla haya terminado. Todavía hay aquellos que buscan proteger ciertas verdades de la crítica, que declaran ciertos temas fuera de los límites de la investigación racional, que afirman que hay asuntos donde la fe simplemente debe reemplazar la razón. Y la batalla entre la fe revelada y la razón crítica continúa, aunque en formas más sutiles que en los tiempos de Spinoza. Lo que Spinoza entendió profundamente, lo que nosotros también necesitamos entender, es que la verdad es más fuerte que el dogma, que eventualmente, a través de un proceso histórico largo y a menudo doloroso, la verdad emerge, se filtra a través de los filtros de la negación y la represión, germina en las mentes de aquellos lo suficientemente valientes como para verla. La verdad sobre la naturaleza de las visiones divinas, sobre los orígenes humanos de la religión revelada, sobre la falibilidad de todos los seres humanos, incluyendo aquellos que afirman tener acceso especial a lo divino, esta verdad no puede ser enterrada para siempre. Puede ser suprimida por un tiempo, puede ser negada por generaciones, pero eventualmente emerge. Y cuando emerge, cambia el mundo.